Bueno, Pato Pita, muchas gracias por aceptar la invitación a participar de este ciclo de entrevistas que decidimos nombrar como Eso que te nombra, para la redundancia, que está organizado por Sonta Atlántico Sur. ¿Cómo presentarte? Te voy a presentar de modo breve, a nivel profesional, que es que fuiste la primera mujer piloto que corrió 2 Dakar, además de haberte dedicado al rally también y continúas en esa actividad. Sos una apasionada del deporte, de hecho también en tu adolescencia te dedicaste al atletismo y sé que andás metiéndote un poco en otros deportes ahora en el último tiempo también, pero más allá de eso que tiene que ver con lo profesional, quiero destacar que te has convertido en una influencer con respecto al deporte y una transmisora. Entonces eso me parece que es lo más destacable, porque lo que tiene que ver con lo deportivo es una satisfacción propia, pero lograr transmitir algo de esa pasión a otros está buenísimo. Bien, ¿cuándo, en qué momento de tu niñez o de tu adolescencia mordiste el anzuelo y adquiriste el gusto por las carreras, por la velocidad, por este mundo? Perdón. Antes que nada, agradecerles por invitarme y muchas gracias por esa presentación, me encantó. Bueno, mi pasión por el automovilismo en realidad creo que viene de la panza, más o menos. Mi papá es la persona más apasionada que conozco del automovilismo y he conocido muchas personas alrededor del mundo que aman este deporte, pero bueno, la verdad que papá me lo transmitió de una manera muy real y fuerte desde chiquitita. La realidad es que si tengo que ponerle una fecha, no puedo. Siempre soñé con estar arriba de un auto de carrera, pero porque desde muy pequeña acompañábamos a papá a las carreras. Pero tiene que haber habido algún día en el que te levantaste y dijiste, me juego, que dijiste incluso en tu casa, quiero correr carrera. No, eso desde muy chiquita. Yo siempre pedía para correr. Nosotros tenemos un taller mecánico acá en Maldonado y hace muchos años había una pista de kart atrás del taller que ahora se usa para sacar la libreta de conducir de la moto. Y nosotros íbamos todos los viernes. Primero corrían carreras todos los mecánicos y amigos de papá y yo me metía con ellos. Y después quedaba sola ahí girando, me tenían que bajar a prepo. Y yo le manifestaba a mi papá ya de muy chica que quería correr. La base siempre, como fuerte, el pilar del automovilismo en lo técnico es el karting. Y no pude acceder a tener esa preparación en la realidad, como que bueno, papá le costó también dar ese primer paso de abrirme el espacio, que era algo que lo tenía que hacer él, porque era su deporte. Y bueno, mi primer pasión, como lo dijiste, fue el atletismo. Siempre tuve como capaz algo un poco obsesivo, ¿no? Que creo que es necesario también en cierto punto en el deporte. Y bueno, y me metí de lleno en el atletismo y por muchísimos años se convirtió en mi motivación. Iba a un colegio doble turno, salía todos los días a las 5 de la tarde, merendaba en el auto, me iba a la pista del campus, entrenaba con el plantel, ahí me iba a un gimnasio, llegaba a mi casa de noche, hacía los deberes y el otro día a las 8 de la mañana entraba al colegio y eso lo hice hasta los 15 años, desde más o menos los 8. Claro, hasta ahí vos pedías. Yo pedía, pero no era posible. Pero para mí el momento más lindo del mes era cuando nos íbamos al rally a acompañar a papá y necesitaba siempre que a mí me dieran un rol dentro del equipo, o sea, sacarle con un destornillador la tierra que quedaba dentro de una cubierta o me ponía una mochila y lavaba los autos. Como que yo necesitaba sentirme parte de lo que papá estaba haciendo. Y yo lo veía bajar a papá, es como que no recuerdo un momento exacto, porque fue algo que lo viví mucho tiempo. Y él bajaba del auto con esa adrenalina, con esa, a veces enojado, a veces contento. Y era como tan fuerte lo que él me transmitía, de lo que él sentía cuando estaba arriba de un auto, que yo lo admiraba mucho, quería sentir eso, quería ser como papá. Pero bueno, pasaron los años, practico muchos deportes. Y siempre había como una excusa, ¿no? Tenía que terminar el liceo,
tenía que estudiar, me mudé a Montevideo, hice comunicaciones, no lo terminé, dejé. Yo nací y crecí acá en Punta del Este y quería conocer el mundo, entonces me fui a vivir a España, me conseguí un trabajo, viajé, cuando vuelvo, que esto fue 2011, que yo ahí ya tenía 22 años más o menos, 23, empecé con, bueno, ya está, pasó mucho tiempo, quiero correr. Ya hay otro nivel de insistencia, más decidida y... Siempre insistí, pero bueno, como que capaz que en ese momento me sentí un poco más plantada, ¿no? Con esa experiencia que tuve de ver otras realidades, de conocer el mundo, que estuve sola allá por primera vez, haciendo como mis primeras armas personales. Y ahí fue mi tío, que también siempre estuvo cerca, que es piloto, y fue él el que me da un auto para empezar a correr. Y bueno, medio que lo llamó a papá y le dijo: Jorge, el auto va camino a Maldonado al taller, ya está, hay que armarle el auto a Pato. Y ahí fue que arranqué en el 2012, sin nunca haberme subido a un auto a entrenar, sin tener base previa ni ningún tipo de experiencia en competencias de automovilismo, con también la gran responsabilidad de ser la primera mujer en hacerlo dentro de esta disciplina que es el rally. Y bueno, fue muy emocionante. Siempre como que estuvo marcada mi carrera por, no son palos en la rueda, algunos sí, otros no, pero como con momentos que eran como hachazos. La primera carrera que nosotros íbamos a largar, el auto la noche previa se me rompe acá en la Rambla probando la caja. Se explota el motor de la nada y no puedo correr la primera carrera. Yo iba muy emocionada adentro del auto, iba sola, llorando, diciendo: no puedo creer que después de tantos años se me va a cumplir el sueño. Voy a ser la primera mujer en hacerlo y ¡pac! Se explota el motor, no puedo correr, voy a la siguiente fecha, hacemos 2 curvas, el auto se rompe, vamos a otra fecha, corremos un tramo, el auto se rompe y ahí fue que papá dijo: bueno, vamos a hacer las cosas bien. Al auto le hacía falta dinero, le hacía falta una mejor preparación y en ese momento recién fui a entrenar después que quedó pronto el auto y largué la que yo considero mi primera carrera, que fue en noviembre de 2012. Ya arranqué como con muchos tropezones. Pero ahí arrancó. Pero ahí Gracias a ese tío y Sí. después le siguió el apoyo de tu papá. ¿Cómo te llevas con la velocidad? Es un deporte bastante extremo, riesgoso. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué te pasa cuando bajás después en la vida cotidiana? ¿Extrañas correr? Sí, muchísimo. Sí, la velocidad es, bueno, es gran protagonista de este deporte. A lo largo de los años lo fui analizando desde mi perspectiva de por qué nos gusta a los pilotos tanto el rally o el automovilismo, y yo llegué a una conclusión que es 100% opinión personal. También porque, bueno, tengo muchos amigos que son corredores, tuve parejas que también son pilotos, y yo creo que hay varios factores. Uno es que somos generalmente personas que nos gusta el control y que cuando te subís a un auto de carreras vas constantemente al límite de perderlo. Y es algo, Hay una satisfacción en ese riesgo. hay una satisfacción en ese riesgo y, como bien lo dijiste, Alma, es un deporte que es extremo y que, más allá que tenemos un montón de medidas de seguridad, uno no lo piensa cuando estás compitiendo, pero es un pacto contigo mismo que sabes que la posibilidad de tener un accidente, que te pase algo, siempre está. A partir de esta cuestión de pensar también en lo que implica el deporte al que te dedicas, y teniendo en cuenta de que sos mujer, te iba a preguntar, ¿querés ser madre? ¿Cómo se te juega eso al momento de pensar? Es un gran tema ese. Pero es un gran tema para las mujeres deportistas. Por eso te lo pregunto. Sí. Sé que, digamos, no, más allá de eso, para toda mujer es un gran tema a lo largo de la vida, pero además para las deportistas que tienen que poner el cuerpo en el deporte que realizan, Sí. no es nada menor. Se juegan muchas cosas. Y depende del deporte también, entran distintas cuestiones, pero creo que hay algo que nos atraviesa a todas y es el tiempo que tenés que dejar de competir.
cuestionarte si cuando vuelvas vas a ser la misma. Y en mi deporte particularmente, que es un deporte de alto riesgo y es extremo, yo hoy largo en el Dakar, en el medio del desierto, en Chile, corriendo arriba de las nubes por precipicios, y yo no pienso ni en que tengo mi familia, ni en que tengo una pareja, ni en mis amigos. Pero teniendo un hijo, yo me cuestiono si yo sería la misma, si tomaría el mismo riesgo, si frenaría en el mismo lugar donde hoy me animo a frenar, sabiendo que en verdad sí hay alguien que depende de mí. Entonces ese ha sido, por ejemplo, uno de mis grandes miedos. No soy ni nunca fui una mujer que anheló y soñó con ser madre, eso es una realidad. Desde adolescente yo tengo muchas amigas que en ese momento me decían que su sueño era ser madre. A mí eso nunca me pasó así. Cuando empiezo a correr directamente decreté no quiero ser madre porque yo no quiero dejar de correr. Esto a mí me completa, me llena el alma, no hay nada que me haga más feliz que estar arriba de un auto de carrera, y siempre pensé como que poner en riesgo eso para mí tiene un valor muy grande. Pasaron los años, hoy tengo 36 para 37, estuve en una relación larga, me lo planteé, tuve un embarazo, lo perdí, no fue buscado, pero bueno, fue dentro de una relación. Y ahí fue como el primer momento que, no sé si es esto que dicen que se te despierta una especie de reloj biológico, que me lo cuestioné. La realidad es que si yo pongo arriba de la mesa dos caminos, dos posibilidades que tengo que elegir una, ser madre y no saber si el día de mañana voy a seguir corriendo o seguir corriendo, yo elijo seguir corriendo. Sí. Bien, bien. Sé que la posibilidad existe de que no suceda y estoy bien con eso. Y si llega en el momento que llegue, bienvenido sea. ¿Me explico? Pero es como que claro. No es algo que para mí sea como que no me vaya a sentir realizada como mujer el día de mañana. Si exactamente, ni es algo que estrictamente te deje dividida o en esta confusión permanente de, bueno, ¿qué hago? Hay una decisión tomada que puede variar. Que sí, va variando. Va variando seguramente, pero dijiste algo interesante también, que es, bueno, tengo 37 años, ¿no? Y en realidad para las mujeres deportistas no está solo la cuestión de que tienen que poner el cuerpo para un embarazo, sino también hay una cuestión de edad. Hay una edad, sí. Eso sí. Sí, yo debería pensarlo. No es que seas tanto, porque ahora esa edad se corrió un poco, pero digamos, también está eso, que tiene un tiempo para decidirse. Un deportista hombre quizás no tiene problema. Ni tampoco tiene que dejar de competir. Ni tampoco tiene que dejar de competir, exactamente. En algunas entrevistas mencionás que para cada carrera saliste vos a conseguir los apoyos. Para todas. Para todas. ¿Cuáles fueron algunas de las respuestas con las que te encontraste y qué te enseñó ese tour para venderte vos, para vender lo que haces, para vender tu proyecto? Bueno, mi camino en el automovilismo ha sido una universidad bastante completa, porque no solo me he tenido que preparar y mejorar en lo técnico, que hice muchas cosas a lo largo de mi vida para lograr eso, como irme a campeonatos donde sabía que era todo muy difícil y competitivo y donde también sabía que iba a ir a perder y que eso me iba a hacer mejorar rápido, sino que también tuve que aprender a vender, aprender de comunicación, de marketing, oratoria, y me he convertido, te diría, en una casi experta para poder vender mis proyectos personales. Y respuestas he obtenido muchísimas, lindas y no tan lindas, la verdad. Me he ido acostumbrando a que me digan que no puedo, y eso siempre termina siendo como un combustible para mí. Ahora más de grande, ¿no? Capaz que cuando era más chica, los primeros años sí fue algo que me dolía, pero siempre por suerte encontré la manera, también en eso tiene mucho que ver mi mamá, de poder dar vuelta a esas respuestas negativas y transformarlas en impulso. Cuanto más me digas que no voy a poder, más voy a poder, ¿entendés? Esa es como mi manera de pensar.
Y después, Alma, la verdad que más que nada en todo lo que fue la montaña rusa de conseguir los presupuestos para el Dakar, me encontré con muchísimas personas que me ayudaron desde el corazón, gente que no me conocía, gente que venía a golpear la puerta de casa cuando yo hice una campaña tipo de crowdfunding, venían a golpear la puerta de casa y dejarme $400 porque habían visto que bueno, que yo estaba intentando conseguir el dinero para ir a cumplir este sueño. Y eso para mí fue lo más lindo de todo lo que viví. ¿Te encontraste alguna vez con un obstáculo o con alguna cuestión más ligada al género? No, sí, miles, millones, todo el tiempo y siguen apareciendo y bueno. Mencioname 2 o 3 que sean para vos significativas y de alguna manera cómo te las arreglas con eso. Bueno, hoy ya soy una mujer bien plantada con estos temas. Cuando empecé, la verdad es que me costó mucho, sufrí un montón. Primero porque se me desvalorizaba mucho, había muchos prejuicios, era como la nena que viene a jugar con autos y yo desde el primer momento que me subí a manejar sabía que esto para mí iba a ser mi estilo de vida, que no era por ir a correr y nada más, o sea que es de verdad es mi pasión. Y el primer golpe fuerte lo tuve al segundo año, o sea, yo empecé a correr en el 2012, ahí en el 2013, yo siempre tuve esta manera de ser, de pensar en grande. Es mi manera de ver las cosas. Y no hacía un año que había empezado a competir y aplico por internet al World Rally Championship Junior, que es un campeonato para menores de 25 años, que hacían 6 fechas del rally mundial y es como una especie de semillero de pilotos en todo el mundo. Y en ese momento admitían solamente a 12 pilotos del planeta. Y yo, muy cara dura, sin tener ni siquiera tanta experiencia, mandé un mail y me llega la aceptación. Muy probablemente porque era mujer, pero me llega la aceptación para poder ir a competir a Europa en esta modalidad. En ese momento, obviamente, yo igual tenía que conseguir dinero porque tenías que pagar parte digamos, de este programa y necesitaba un aval por parte de la federación a la cual pertenecía. Y ese aval nunca me lo dieron. ¿Qué pasó? Bueno, se decía en las reuniones de directorio que con la plata que, por ejemplo, yo quería ir a pedir al Estado, o sea, no era ellos, era ir a tratar de conseguir patrocinios a través de la Secretaría de Deporte, de ANCAP, de Banco Sur del Estado, digo, como hacen los deportistas que van a competir al exterior, y más en automovilismo, que los presupuestos son altos, necesitas ayuda del Estado. Es muy difícil. Y bueno, Esa ayuda vos necesitas el aval. El aval de... Porque para presentar el proyecto, estamos hablando que esto era 2013, para presentar el proyecto en la Secretaría de Deporte, Sí. en ese momento te pedían un aval de tu federación. Y nunca me lo dieron. ¿Y ahí qué hiciste? Bueno, ese fue como el primer choque, ¿no? De decir, bueno, hay palo en la rueda, y porque lo que se comentaba, ¿no? Tenía amigos que estaban dentro del directorio y me decían, y Pato, dicen que esto no lo vale, que con la plata que vos vas a ir a pedir se pueden ir a correr 10 pilotos al sudamericano. Y decían, pero que vayan estos pilotos a buscar la plata, ¿por qué me tenés que poner un palo en la rueda a mí? Porque yo, no sé, conseguí esto. Insisto. Sí. ¿Cuál fue tu reacción ante eso? Me enojé mucho, mucha rabia. ¿Pero en algún momento hiciste pública la situación? No, ahora. ¿Transmitiste algo? Esto ahora. Lo he contado pocas veces porque, bueno, en realidad fue la primera, así que me marcó. Después pasaron cosas mucho más graves, como recibir una sanción de manera muy injusta por un error administrativo que bueno, yo cometí. No en la carrera, sino en papeles administrativos. Era un mail firmado, o sea, ahí pasan los años, yo me voy a correr a Argentina.
cuando voy, en realidad, o sea, yo voy a un casamiento de una amiga, yo ya sabía que no quería correr más acá en Uruguay, quería irme a un lugar difícil donde yo pudiera acelerar ese proceso que no tuve, ¿no? De poder consolidar la parte técnica de una manera más rápida. Esto ya fue en el 2015 y bueno, y ahí escribo un mail al presidente del Rally Cordobés, que era un rally muy competitivo, que tenía una variedad de suelos muy amplias, donde se corría el rally mundial, donde salen los mejores pilotos, equipos, y dije, yo tengo que ir a Córdoba a correr. Y bueno, me junto con el presidente, me reciben de brazos abiertos. Nunca había ido una mujer a competir como piloto dentro del Rally Cordobés, entonces de una reunión salí con muchas ayudas, tanto económicas como que ya tenía un equipo, cosas más. Pero la carrera era en una semana, entonces mis papás me ayudan para que yo pueda correr esa fecha. Y cuando llamo a consultar a, obviamente las entidades que deberían de estar ahí para informarnos qué es lo que tenemos que hacer, me malinformaron, yo voy, corro, saco la licencia de conducir deportiva como Argentina, porque allá te lo hacían todo en un día y acá, por ejemplo, sacar la ficha médica en ese entonces demorabas un mes. Tenías que ir a todos los médicos, juntar todos los certificados recién presentados, allá te lo hacían todo en un día. Y bueno, nada, corrí esa fecha con la licencia deportiva argentina, hicimos podio, fecha de montaña, primera vez que corría en un lugar así, fue todo increíble. Y luego se me cita acá en Uruguay. ¿Por qué? Porque para yo poder emitir la licencia ya necesitaba un mail firmado por parte de la entidad que nos representa a los pilotos acá en Uruguay. ¿El problema fue con la misma entidad del ejemplo que contaste anteriormente? No la misma, cercanas. Prima hermana, entidad prima hermana que más o menos se maneja de la misma manera. Sí, bueno, yo qué sé, están liderados por hombres grandes. Y sí, es la realidad. Y bueno, nada, ahí por eso a mí me sancionan 6 meses. A nivel mundial no podía competir en absolutamente nada que tuviera 4 ruedas. Pero pará, a ver si te sigo. No, porque no me ¿Sancionan acá? Sí. ¿O te sancionan allá? No, me sancionan. Allá ganaste, hiciste podios. Salimos terceros, hice podio, todo divino. No, Argentina todo bien. Me sancionan desde Uruguay a nivel mundial. Y claro, la limitación es a nivel mundial. Es un poco de locos. Es un poco de locos. En Argentina ¿o era algo? No. Y aparte, ese tipo de sanción equivale a que yo, por ejemplo, le vaya a pegar una piña a un comisario deportivo. O sea, era una sanción altamente cargada, sí, para lo que en definitiva fue. Y ya eso de por sí, se sumaba, ¿no? Como a esto que yo transité muchos años de pensar de que me pasan ciertas cosas por ser mujer, o si yo hubiera sido hombre, mi papá me hubiera subido un karting con 6 años, que hubiera sido de mí como piloto, si hubiera tenido esa preparación, hubiera podido empezar antes, ¿no? Como yo siempre tuve como esas cuestiones. Pero porque acá viene lo peor. Pasan un par de semanas y me entero por otra persona que estaba dentro de esta entidad que hubo pilotos que fueron a correr a Argentina. Uno de ellos incluso se cambió el nombre porque sabían lo que estaban haciendo y cuando volvieron le dijeron, che, la próxima pidan el mail. No lo sancionaron. No. Y cuando vos te enteraste de eso, ¿qué hiciste? Bueno, lloré mucho, me dio mucha rabia. ¿En ningún momento en ese entonces no buscaste algún mecanismo o de hacerlo público? No, nosotros hicimos un juicio. Bien, claro, digamos, alguna especie de reclamo y no quedarte solamente angustiada. Cómo cambió la realidad por suerte, en muchos aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con la discriminación de género y más en estos ambientes. En ese momento nosotros hacemos un juicio no por discriminación, sino por daños y prejuicios a esta entidad, en la cual yo tenía 5 testigos. Uno de ellos era uno de las personas que había competido y no lo habían sancionado. Uno de los periodistas deportivos más destacados del automovilismo en Uruguay, que estaba muy indignado con la situación. Eran 5. De un día para el otro,
ponele que el juicio era en julio, de un día para el otro nos llaman en mayo y nos dicen el juicio es mañana. Y de mis 5 testigos en Uruguay, habían 2 los más irrelevantes. Y nosotros perdemos el juicio. En ese juicio se declaró que yo era un proyecto familiar para que la nena se divirtiera. Y me acuerdo también, Alma, de esto que decía cómo cambió, de estar sentados en una mesa muy grande como esta con el equipo de abogados y la pregunta era, ¿esto lo hacemos público o no? Y se debatió por muchas horas hasta que se llegó a la conclusión de que no iba a ser conveniente para mí que se hiciera público porque iba a quedar como el chivo expiatorio, ¿no? De muy probable se me iba a... Es el antiguo argumento. Es el antiguo argumento. Pero por eso te digo, ¿cómo cambió? Clásico. ¿Cómo cambió? Porque si esto me hubiera pasado hace 3, 4 años, o sea, ni siquiera las redes sociales eran lo mismo que ahora, No, en el 2015. Exacto. No, sin lugar a dudas que... No, la los comunicación recursos de hoy, la comunicación era distinta. y también todo lo que ha pasado a nivel deportivo con las mujeres y ciertas situaciones bastante confusas, hay un montón de ejemplos y bueno, también eso ha hecho que incluso los organismos cambien ciertas reglas, ¿no? Los organismos internacionales. Sí. Bien, difícil. Sí, ahí fue difícil, yo me angustié mucho, engordé 20 kilos, me quedé en Córdoba, me conseguí un trabajo, no quería saber de más nada con correr, estaba muy desconectada, tenía, bueno, como muchas emociones negativas, ¿viste? De rabia, impotencia, tristeza, angustia. Y bueno, y fue mamá la que me sacó de ese pozo, fue muy concreta. Fueron para allá justo mi familia, fue para mi cumpleaños, yo hacía 5 meses que no los veía, cuando me vieron dije, esta chica está mal. Yo siempre fui relativamente igual a lo largo de los años y 20 kilos más era algo preocupante, ¿no? Para ellos, o sea, claramente había un desorden. Y bueno, mi familia se fue, mamá se quedó conmigo como 15 días en Córdoba y me sentó en el sillón del apartamento y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Se levanta la sanción en un mes? Yo lloraba y le decía, no quiero más. Y mi mamá me dijo, mira, es simple. A vos te pusieron una piedra en tu camino y está en vos decidís qué haces con esto. Si vos querés seguir luchando por tu sueño, vamos a buscar la manera de pasar este momento horrible. Mamá y papá también sintieron mucha rabia con esto del mal, la pasaron mal, ellos estaban. O bueno, y si no querés seguir por este camino, vemos qué vas a hacer, porque tampoco era lógico que me quedara viviendo en Córdoba trabajando en una concesionaria, o sea, tenía mucho. Una genia total. No, y ahí al otro día mamá me llevó a un gimnasio donde me vio un nutricionista, un entrenador, de ahí me mandaron al psicólogo deportivo por primera vez. Y al año siguiente fue uno de los mejores años de mi carrera deportiva. Pasé a competir en el rally argentino, empecé a hacer podios allá, vine a correr el sudamericano acá, metimos podio en una de las categorías más... Sí, fue ahí, saliste de ese estado un poco. Pero fue gracias a mi vieja. Y mamá fue... yo siempre digo, las cosas en la vida se dan, pero se necesitan ciertos como ingredientes, ¿no? Yo de mi papá heredo la pasión y heredo también muchas características de mi personalidad que me han ayudado a lograr mis sueños. Y cuando yo era chica en casa se hablaba de violencia doméstica, se hablaba de trata de personas, se hablaba hasta incluso de los distintos tipos de violencia que las mujeres sufrían, se hablaba de las mutilaciones de las niñas en África y ella me educó con eso, Alma, me educó siempre con la frase de que mis sueños nunca tienen que estar limitados por el género, ¿no? Y después fue la que me agarró, ¿viste? Ella te dio la frase, pero vos te agarraste de esa frase, Yo me agarraste fuerte de la frase y le hiciste honor. Sí, eso sin duda, pero bueno, a lo que voy es, en estos deportes que son históricamente masculinos y que además son ambientes muy hostiles, porque nosotras, somos de los pocos deportes en el mundo donde mujeres y hombres competimos a la par. Nosotros no estamos divididos en el rally, no por género, no. O en las carreras. Ni en el rally, ni en el cross country, ni en el Dakar, nosotros competimos a la par con los hombres. Y se suma de que el automovilismo es un deporte de mucho ego, donde también juega eso del hombre de
a ver quién se anima a frenar más adentro, a ver quién se anima a tirarse más rápido por ahí, ¿no? Esto es como que hay un poco también de medirse constantemente y eso genera que sea un ambiente muy hostil y que la mujer ahí, y más cuando te empieza a ir bien y le empezás a ganar al hombre, genera incomodidades. Por más que el hombre con el que vos, que hay de todo, ¿no? Pero por más que sea un hombre reabierto y todo, genera, y es así. Entonces, eso hace que muchas mujeres que, por ejemplo, arrancan en el automovilismo corran un par de años y después dejan. Y yo probablemente, si no tenía mamá, en ese momento hubiera dejado. Mm. Entonces, por eso decía que yo agradezco que tuve a los dos, que no es solamente la pasión a veces. A los dos y esto, ¿no? En el momento, ciertas palabras justas para sacudirte un poco y mostrarte que tenías que elegir. Sí, mamá, si le tiene que patear el tablero, me lo patea. Que hay que elegir y que es responsabilidad tuya lo que vayas a elegir. ¿Te quedas sentada o No, y mamá siempre, bueno, pasás del otro lado de la piedra? era como que estaba en el medio, ¿no? Siempre. Bueno, entre papá y yo. Pato, armamos una sección dedicada a detenernos en los 7 pecados capitales. Pero seguimos seguimos el tema de los pecados Bien. en el sentido de Tomás de Aquino. Él no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a otros. A ver, Yo te voy a ir recordando a cada uno y vos me contás con qué lo asociás. Soberbia. ¿con qué lo asocio? No lo asocio con algo negativo. Yo creo que a veces se necesita soberbia. Me hubiera gustado ser más soberbia de lo que fui muchas veces. Avaricia. Sí, la avaricia, yo qué sé, yo lo llevo muy a las cosas personales mías, ¿no? Hubo años en los cuales para mí era tan importante demostrar que una mujer podía estar ahí y que yo podía ir tan rápido como un hombre, que me olvidaba o no me daba cuenta de cosas que fueron mucho más valiosas y que hoy las considero mis mayores logros. Eh, una de ellas fue, por ejemplo, bueno, yo me fui a Córdoba, me pasó todo esto y yo lo único que tenía en mi cabeza era eso. Yo quiero ser buena y ser mejor y mejor y mejor. Y dejé todo, dejé mi familia, dejé todo, o sea, no vine, papá lo operaron, yo no vine, estaba 100% enfocada en eso. Y pasan un par de años que vuelvo a competir acá, en nuestra ciudad, en Maldonado, y el parque de asistencia se hace ahí en Los Dedos y de repente llego ahí al auto y había una fila de niñas y adolescentes y niños que venían a decirme que el sueño de ellas es correr rally. Y me emociona. Y ese día dije, o sea, estuve tan enfocada en todo lo otro, por avaricia capaz, ¿entendés? Pero no una avaricia en el sentido de lo económico, sino de perseguir un sueño. Me parece buenísimo. No, que yo lo particular. siempre, voy a Pero el término avaricia se liga a eso y está pelísimo porque vos lo estás ligando a un objetivo, algo yo lo que ligo querías hacer. Yo lo digo en que dejé de disfrutar lo que hago. Yo dejé de disfrutar estar arriba de un auto porque quería lograr eso. Y en definitiva, Alma, lo más importante que he logrado en mi vida, no es ningún podio. Yo tengo las copas que me encanta verlas, tengo las fotos. Y en definitiva, lo que a mí más feliz me hace son esas cosas. Es hoy reconocerme y valorar lo importante que fue abrir un camino. Y lo difícil que me fue, pero que lo pude hacer y que capaz que mi meta, mi misión, no sé cómo llamarlo, no era salir campeona y ser la número 1. Capaz que era, gracias a la personalidad que tengo y a estos componentes que me ayudan en mi entorno familiar, pechar para adelante y abrir espacios. Pero en ese momento mi avaricia iba por otro lado. Ujú. Me encantó. ¿Lujuria? Bueno, no sé, eso sí, yo qué sé, lo llevo más para, no sé, lo sexual, la lujuria. No, uno no piensa, sí, yo pienso en lujuria y pienso en lo sexual, yo qué sé, pero sí, ¿La ira? ira fue una emoción que me acompañó muchos años. Fue una gran compañera. ¿Mm? Sí.
con sus lados muy malos, y también fue una compañera. A veces, en todos esos momentos que yo sentía mucha rabia e impotencia, que en definitiva era ira, pero no ira que yo transmitía a los demás, ¿no? Pero era una emoción que a mí me acompañó muchos años. En definitiva, fue compañera porque para mí era más fácil tocar con la ira que tocar con la herida de esa niña que quiso correr y no pudo, con esa tristeza o esa angustia de no sentirme nunca parte de un ambiente que yo adoro. Entonces ahí la ira fue mi compañera. Sí. Bien, la gula. Me encanta comer. Y voy con la comida, con la gula, y es una de mis relaciones tóxicas en la vida. Sí. Sufro con la comida. ¿Pero por qué? ¿Por el exceso? ¿O No, porque sufro. te tenés que privar? Y bueno, porque, por ejemplo, yo si me angustio o me deprimo, como. Si estoy muy contenta, me dan ganas de comer. Eh, y bueno, como que lo asocio ¿no? Como a esos momentos, y en definitiva, cuando a veces estoy muy angustiada, tiendo a comer de más o a tener atracones y no me hacen bien. Entonces, la gula para mí va por 100% por la comida. ¿La envidia? Sí, está lleno. Sí, también la envidia es algo que me cuesta mucho, la siento mucho. Eh, y hubo un momento bastante específico que la sentí muy fuerte, que fue en el último Dakar, cuando a mí me llaman. Yo voy al primer Dakar, fue toda una agonía. Salió relativamente bien, la verdad, fue una experiencia increíble. El siguiente año me llaman de un equipo español, de un proyecto que era una locura, o sea, una oportunidad que por ahí hay pilotos que pasan más de 10 años corriendo el Dakar para que les llegue, y a mí el segundo año me llega. Yo En ese caso, ¿crees que por el beneficio, o sea, ser mujer te benefició? No, ¿Ser sí, puesta? sí, totalmente. Estaban buscando una piloto latinoamericana, Claro, en ese caso entonces, no hay a muchas. favor. Sí, a lo largo de los años me ha jugado mucho a favor. O sea, me hace distinta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Frente a empresas, frente a marcas. Eh, Cuestiones que, bueno, sale a la luz este proyecto. Era un auto bastante complejo de manejar, distinto a lo que manejé en toda mi vida. Yo no tengo mucha experiencia en las dunas, o sea, había ido 2 veces en mi vida. Pero bueno, yo dije, esta oportunidad la tomo, pero sentí desde el día uno que esa noticia se hizo pública, que había mucha gente deseando que no me fuera bien. Y lo digo, y lo sé. Lo sentí y lo sé. Y como que era demasiado, ¿no? El proyecto era demasiado, la oportunidad. Y lamentablemente el primer día de ese Dakar tuve un accidente y volqué. Y me quedé fuera de carrera, y en ese momento sentí y viví en carne propia lo feo que es la envidia. La envidia que no es sana, ¿no? Exacto. La envidia mala, porque pues hay envidias lindas. Hay gente que viene y me dice en la buena, te reenvidio, Pato, ¿cómo haces? Y yo te digo cómo hago, ¿no? Y hay envidias que son sanas. El problema es cuando Cuando va con una dosis de maldad. nunca le voy a desear el mal a alguien, ni mucho menos le voy a desear algo malo a una persona que lucha por sus sueños, que va y hace lo que sea, la convicción que sea, ¿no? O sea, un Dakar, sea ser madre, o sea, eh, las personas que hacen hay que darles para adelante. Y a mí me molesta, la verdad que me molesta mucho el tema de la envidia. Pato, hay una frase que a mí me encanta, es una frase de Artigas. ¿Terminaron los pecados? Sí, terminamos con los pecados, quedó la envidia, a ver, sí. Ah, no, la pereza. ¡Ay, la pereza! Bien, faltaba uno. La pereza. Que parece que por lo que relatás no te habita mucho la pereza. No, sí. ¿Sí? Sí. Tengo momentos que la pereza es parte de... Sí, sin duda. No sé si es... Sí,
no sé si la veo como pereza o no, pero bueno, hay momentos que capaz que me siento como derrotada y me da pereza encarar ciertas cuestiones o ciertos proyectos, pero más porque puedo estar cansada. Y además hay algo que vos mencionás, que hay mucho de que es a pulmón, con lo cual hay que estar poniendo el cuerpo, ¿no? Moviéndose mucho, no es que tenés un representante, viste que No, ojalá. hay determinadas figuras que son como fantásticas, que hay gente No, que las tiene, o un familiar que se ocupe de eso, no, yo siempre hice exacto, todo yo. ¿no? Y los sponsors, bueno, los patrocinios, todo eso que Onda de medio de ahora hay que... comunicación, contactarme con los canales de televisión, pedir para ir con las radios. Sí, Todo. el momento de tomar el impulso, imagino que debe ser ahí, un borde sanito con Sí, cierta pereza. yo como que tengo como si fuera una llave, ¿no? Cuando la motivación me llega, voy para adelante y no me importa cuántas veces me digan que no, y no me importa cuántos problemas pueda tener adelante, yo no los veo, veo mi objetivo y voy para adelante, y creo que es una de las características de mi personalidad que me han permitido llegar a donde he llegado y cumplir mis sueños y hacer 1,5 millones de locuras sin pensarlo, que si no las hubiera hecho, no llegaba. Claro. Ahora, eso también genera que después la bajada sea fuerte, porque son muchos meses manteniendo un nivel de motivación y de estrés muy alto, que cuando eso baja, ahí Bueno, puede aparecer la un pereza. poco, claro, un poco por ahí va la pregunta anterior con respecto a qué pasa cuando la velocidad, pero no solo en una carrera, cuando la velocidad, en el ritmo de vida que te exige toda la previa a una carrera, ¿no? Ya está. Sí. Bueno, ahí, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, ahí aparecen esos momentos como de pereza, achaque, de sentirme que no puedo, no puedo avanzar. Me pasó incluso, bueno, después del Dakar, del último Dakar, que yo vuelvo a Uruguay, mi papá, bueno, tiene algunas complicaciones de salud. No voy al Dakar de este año, al 2025. La realidad es que voy a volver en algún momento. Me gustaría que sea el año que viene, pero estoy en un momento en el cual tengo la motivación, pero no quiero volver a pasar el estrés y la ansiedad que vivía antes del último Dakar. Entonces, hoy tengo esa sensación de pereza, pero ¿sabés de qué, Alma? De tener que ir a juntarme con 150 personas a las cuales yo me tengo que sentar a convencerles de que compren mi sueño, y yo cada una de esas reuniones que voy es como que dejo un pedacito de mí. Claro, una energía. Claro, voy dejando pedacitos de mí, después ir a 150.000 eventos, a hacer lobby, a mostrarme contenta, a mostrarme bien. Y bueno, estoy como en un momento de mi vida en el cual estoy intentando preservar también mi salud mental y buscar como un equilibrio. Entonces, tengo esa pereza de decir, quiero ir al Dakar, sí. Ahora, Eso para el 2026. sí, quiero ir, la verdad que quiero ir. Ahora, ¿estoy dispuesta a meter primera en esto? Porque yo sé que después que meto primera, ya está. Bueno, ojalá en este preciso momento, digamos, quienes te escuchen y quienes escuchen esta entrevista lo tengan en cuenta. O que me gane 5 de oro, me lo patino todo corriendo. Bueno, ahí queda más librado al azar, es más difícil, pero Ojalá el juego. Siempre lo digo en los juegos. bueno, Pato, te decía, hay una frase de Artigas que a mí me encanta que dice: no venderé mi rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. ¿Qué ubicás como tu patrimonio? ¿Y qué de eso no estás dispuesta a entregar al precio de la necesidad? Mi salud mental. Sara, la entregué y no me arrepiento de los momentos en los cuales lo hice. Siento que a veces cuando uno se plantea, bueno, sueños, ¿no? Mi sueño era un sueño muy grande, que se precisaban de muchos recursos que yo no tengo. Y fue como que yo conscientemente puse todo arriba de la mesa sabiendo que iba a tener una consecuencia en mi salud. Y lo hice una vez pensando que iba a ser suficiente, no lo fue, lo hice 2 veces. Y hoy hay cosas que no transo. Conmigo misma, porque es Bien, conmigo. perfecto, claro. Sí, está. Y después con otros también.
sigo aprendiendo de las relaciones, sigo aprendiendo a valorarme a mí misma, porque yo soy, por un lado, una mujer muy valiente, muy de ir para adelante, de encontrar la fuerza, y la gente me ve como eso, ¿no? Una mujer fuerte, dura, pero en realidad yo tengo otra parte, que es, te diría que hasta más grande, que soy muy sensible, soy muy insegura, aunque no lo parezca, tengo muchos problemas de autoestima. Y en eso es en lo que sigo aprendiendo y trabajando, y van pasando los años y cada vez me voy, por suerte, aprendiendo a valorar, aunque me cuesta, pero me voy aprendiendo a valorar, y voy entendiendo también de que, por ejemplo, yo soy una persona que por ejemplo, las parejas con las que estoy, yo impulso. Me gusta ver que la otra persona le va bien y me gusta ayudar. Y hoy, si yo no tengo eso de la persona con la que estoy, no quiero estar. Pero bueno, me ha llevado 27 años hasta mi última pareja, que es bastante reciente la ruptura, de darme cuenta de eso, de que yo no puedo vender mi patrimonio Al bajo precio de la necesidad. al bajo precio de la necesidad. Me encantó. O sea, Última, porque tenemos que ir cerrando. Decidimos llamar a este ciclo de entrevistas Eso que te nombra. Para vos, ¿qué sería eso que te nombra? Ay, me puse la piel de gallina. Fua. Y la pasión, creo. Sí. El amor por lo que hago, no sé. No me gusta llamarle pasión, aunque también es bastante real. La pasión viene del latín de la palabra padecer, en realidad. Exacto, de padecimiento. De padecimiento, y la pasión tiene un lado muy lindo, increíble y fuerte, pero también se padece. Y en realidad me define bastante, pero a mí me gusta como resignificarlo por hacer lo que hago con amor, ¿no? Pero si fuera una palabra sería pasión. Pato, mil gracias por este tiempo, por tu tiempo. La verdad que fue un placer. Éxitos en lo que emprendas. Éxitos, sí. Te acompañaremos de todas las maneras posibles. Gracias. Y bueno, vamos a estar en contacto. Gracias. Sí, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, por el espacio y permitirme abrir mi corazón. Coincidimos plenamente con que es pasión uno de tus nombres y que abriste caminos. Por eso estás acá. Gracias.